Voy a hablar de un tema que va a parecer que ya lo dije mil veces, que soy un hinchapelotas y que lamentablemente parece que solo me importa a mí, que es las presiones, aprietes y amenazas que está sufriendo la fiscala Gabriela Bocchín, que es fiscala ante la Cámara Comercial, que es la persona que logró frenar que Mauricio Macri le condone una multimillonaria deuda a su familia cuando él era presidente, deuda que tienen con el Estado, o sea, con todos nosotros, desde el año 2001. Y Bocchín no solo logró frenar que Macri le condonara como presidente la deuda a su familia con el Estado, sino que además investigó las cuentas, los papeles, los balances de Correo Argentino y encontró además que vaciaron la empresa e iban sacando dinero hacia un montón de cuentas y personas también vinculadas a los Macri, en lugar de estar pagando lo que le deben, insisto, al Estado y a más de 700 acreedores. Entre ellos también está el Banco Nación, entre ellos está la AFIP y el Estado Nacional. Deuda que tienen, recuerden, porque tuvieron la concesión del Correo, que fue la última gran concesión que dio Menem. Se la quedaron porque ofrecieron pagar 51 millones de pesos dólares, un poquito más que sus competidores. Lo pagaron durante 2 semestres ese canon y después dejaron de pagarlo y acumularon una deuda que el 19 de septiembre del 2001, o sea, poquito antes de que explotara todo, dijeron nosotros no vamos a pagar. A partir de ahí no pagan. O sea, no pagan ni lo que deben y eso ha ido acumulando intereses que al día de hoy, si tuvieran que pagar todo, serían alrededor de 6.000 y pico de millones de pesos si lo pagaran todo en una cuota. Lo que ofrecieron los Macri en 2016 fue pagarlo en 15 cuotas anuales, de las cuales la mitad de ese monto se pagaba en la cuota 14 y 15 y con una tasa de interés negativa del 6%. Eso implicaba, para traducírselo, que de cada 100 pesos que debían ofrecían pagar 1 peso con 18 y pagarlo 15 años después. Y el Estado aceptó. Bueno, la que frenó eso es la fiscala Gabriela Bocchín. A partir de eso, incluso antes de eso, ya empezó a recibir una serie de aprietes y amenazas. ¿Por qué digo antes? Los Macri ofrecieron ese pago, en realidad no era un pago, era esa estafa contra el Estado, el 28 de junio del 2016. 28 de junio del 2016. Ese día fueron la familia Macri de un lado del mostrador y la familia Macri del otro lado del mostrador como gobierno de Macri. La familia Macri le ofreció al gobierno de Macri pagarle con una quita del 98,8% de la deuda. Y el gobierno de Macri le aceptó a la familia de Macri esa estafa. Eso tenía que después pasar por un visto judicial. Y pasaba por la fiscala Gabriela Bocchín. El 15 de octubre del 16, o sea, varios meses después, la fiscal Bocchín estaba trabajando en el dictamen que iba a decir, y después lo conocimos, que eso era una estafa, que era absolutamente abusivo y ruinoso para los intereses del Estado y que se tenía que rechazar. Mientras estaba trabajando en eso, su auto, que estaba en la puerta de su casa, entró un tipo con guantes de látex para no dejar huellas, no robó el estéreo, no robó la rueda de auxilio, no robó absolutamente nada, solamente sacó un maletín donde estaban los papeles del caso Correo. Así arrancó. Aún así, eran papeles, la fiscala tenía el laburo en su computadora. El 30 de diciembre de ese año sacó el primer dictamen que ya mostraba que esto era una estafa, y el 8 de febrero siguiente sacó un segundo dictamen donde ahí se conoció el número de 70.163 millones de pesos que le condonaba Macri a su familia. A partir de ahí fue un cúmulo de aprietes, de amenazas, de cosas muy extrañas que le han sucedido a esta fiscala y que prácticamente no han tenido ningún tipo de repercusión en las asociaciones de magistrados, en las asociaciones de fiscales y tampoco en la dirigencia política, que salvo honrosas excepciones parece que no está preocupada por la vida de la única fiscala que lleva adelante un caso que preocupe a Mauricio Macri. Por ejemplo, después de que le robaron su auto y ella vio que ese robo no había sido casual, ella pidió custodia. No pidió custodia personal. Hay fiscales que tienen custodia para ellos, para sus hijos, para la casa del country, para la nueva. Piden así y se lo dan. Ella solamente pidió una custodia en la puerta de su casa. Se la pidió a Patricia Bullrich, porque ella es fiscal nacional. Patricia Bullrich le dijo no, se lo tenés que pedir a la ciudad, que era Larreta. Se lo pidió a Larreta le dijo no, se lo tenés que pedir a Nación. Tira y afloja entre Nación y ciudad, finalmente puso a Patricia Bullrich la custodia, pero todo el tiempo había huecos. Por ejemplo, un día apareció su gato muerto en la puerta de su casa, y la custodia no lo vio.
Otro día apareció el auto de su marido, la cerradura forzada en la puerta de su casa. La custodia tampoco lo vio, y así constantes huecos y fallas en la custodia. ¿Qué otra cosa hicieron los Macri para presionarla? Le armaron una falsa denuncia de maltrato laboral. ¿Cómo fue eso? 12 de octubre del 2020, Mauricio Macri le da una entrevista a Joaquín Morales Solá y Asociados, así se llama la productora de Joaquín Morales Solá, que es por donde cobra la guita y más allá del sueldo, JMS y Asociados. Perdón el paréntesis. Le da una entrevista a Joaquín Morales Solá y le dice que desde que Cristina volvió al poder, ya estábamos en este gobierno, se ha dedicado personalmente con Zanini, con Nissen y con la fiscal Boquín a perseguir a mi familia. Esto fue el lunes 12. El viernes 16, o sea 4 días después, la Procuración, que es donde trabaja Boquín, el Ministerio Público Fiscal, inició un sumario administrativo contra Boquín por una falsa denuncia de maltrato laboral. ¿Quién le hacía esa denuncia? Una ex empleada, que además era bastante amiga de Boquín, que está casado con un juez que se llama Sebastián Sánchez Canabó. ¿Qué le habían ofrecido al juez? Si tu mujer denuncia a Boquín, a vos te vamos a nombrar camarista en lugar de juez de primera instancia. ¿Y camarista en qué lugar? En la sala B de la Cámara Comercial. ¿Qué es esa sala? Es la sala que tiene el caso Correo Argentino. O sea, la mujer de un juez que le prometieron un cargo hizo una falsa denuncia laboral y Casal la mantuvo abierta durante meses como amenaza para el fiscal Boquín, pese a que tenía todos los elementos, y yo leí ese expediente, y lo que había era una relación absolutamente cordial de trabajo. De hecho, por ejemplo, la que lo denunciaba se había recibido mientras trabajaba en la fiscalía y le agradecía por mensajes de WhatsApp el tiempo que le había brindado, por ejemplo, la fiscala para poder estudiar y para poder recibirse. Había tenido una serie de problemas de salud y también le agradecía el tiempo que le había dado Boquín para todo eso. Bueno, a pesar de eso, la denunció y estaban todos los elementos para darla de baja, y Casal la mantenía abierta mientras, por ejemplo, cerraba los sumarios contra Stornelli. Stornelli, que está procesado por ser parte de espionaje ilegal. Tienen el mismo cargo, son dos fiscales. Casal protegía a Stornelli, Casal mantenía abierta la denuncia y de hecho la abrió después de que Macri apuntó contra Boquín en una entrevista con Joaquín Morales Solá. ¿Qué otra apriete tuvieron? Bueno, Boquín descubrió que le habían infiltrado a la fiscalía. Descubrió que tenía una empleada que le pasaba datos del expediente a Pablo Tonelli. Pablo Tonelli es un diputado, que ustedes lo conocerán, es también integrante del Consejo de la Magistratura, donde se robó una banca apenas asumió el gobierno de Cambiemos, pero además de todo esto, Tonelli tenía un estudio de abogados, que era uno de los que cobraba de Correo Argentino mientras Correo Argentino no pagaba su deuda. O sea, Boquín había investigado el vaciamiento de Correo Argentino y encontró el estudio de Tonelli como uno de los que sacaba plata. Bueno, también descubrió que había una empleada de ella que le filtraba información a Tonelli mientras todo esto sucedía. Y por último, hay más, por solamente darles uno, la contradenuncia que les conté la semana pasada, que es, los Macri dicen que los funcionarios públicos que intervienen en el caso Correo, en realidad son una asociación para perseguirlos a ellos, que son el procurador del Tesoro Carlos Zanini, que es el abogado del Estado, Ricardo Nissen, que es el titular de la Inspección General de Justicia, y Gabriela Boquín. O casualidad, los tres que nombró Macri en la entrevista que les nombré recién con Joaquín Morales Solá. Macri dice que no tiene nada que ver, pero justo su familia denuncia a los tres que él menciona en sus entrevistas televisivas. Y esa denuncia, que fue desestimada 2 veces por el juez Sebastián Casanello, fue reabierta la semana pasada en la Cámara de Casación que maneja Macri. Y la reabrieron Juan Carlos Geminiani, que tiene un montón de denuncias por violencia de género, Eduardo Rigui, que fue parte del encubrimiento del atentado a Mariano Ferreira a través del pago de coimas, y Mariano Borinsky, que se juntó al menos 16 veces con Macri en Olivos, mientras Macri era presidente y él tenía causas clave. Esos jueces reabrieron esta contradenuncia, que es otro apriete a la fiscala Gabriela Boquín. Y todo esto, sin que ni la Asociación de Fiscales, ni la Asociación de Magistrados, ni la Corte Suprema, ni fiscales juntos, ni la prensa y ni la dirigencia política, porque al único que vi, por lo menos tuitear sobre esto la semana pasada, fue Hugo Yasky. A la dirigencia política parece que no le importa que la única fiscala que frenó esta gran estafa de los Macri contra el Estado argentino está siendo apretada y amenazada hace años. Bueno, ojalá que frenen esto. Ojalá que frenen.